Bueno, pues buenos días y gracias por estar hoy aquí. Les habíamos convocado para hablar de Zona Azul y algún asuntillo, pero bueno, la actualidad manda y hay un asunto importantísimo sobre el que evidentemente no me queda otra opción que pronunciarme, ¿no? Y es que el Tribunal de Cuentas ha archivado definitivamente el último capítulo de la gran mentira de Francisco Jiménez, de esa cacería política que abrió y ese dopaje electoral que tuvo a lo largo de los últimos cuatro años, ¿no? El Tribunal de Cuentas, como digo, ha archivado definitivamente el asunto inventado por el señor Jiménez de los cines, ¿no? Ya hemos dicho siempre que el señor Jiménez, ya sabemos todos que el señor Jiménez es un mentiroso y ahora solo estamos discutiendo el tamaño de sus mentiras. El último capítulo queda cerrado, ya sí que no hay excusa. El Tribunal de Cuentas dice que, teniendo en cuenta las actuaciones instructoras y las conclusiones expresadas por el Ministerio Fiscal, considera que no cabe apreciar que los hechos investigados hayan dado lugar a ningún supuesto de responsabilidad contable, que era el último fleco que quedaba para que esto terminara ya de una vez, ¿no? Curiosamente, ayer se cumplió un año desde que el juzgado de Utrera archivara por primera vez el asunto, ¿no? Y, hombre, sí hay que hacer cierto recuerdo, ¿no? Y, como digo, pues bueno, aquí las pruebas son las que son. Yo hoy les voy a enseñar muchos documentos para que no haya duda de que todo lo que yo digo se apoya en verdades oficiales y en ningún caso en la mentira a la que nos tiene acostumbrado el señor Jiménez y su equipo. Todo el 15 de junio, es una pena, ¿no?, que todo terminara después del proceso electoral, lo que posibilitó que el señor Jiménez fuera dopado al proceso electoral de mayo del año pasado, ¿no? Con mentiras y con trampas, ¿no? Como digo, el 15 de junio se archivó el delito de prevaricación por el juzgado de Utrera. El 2 de octubre, con un auto que se emitió el 4 de octubre, se archiva el delito de malversación por el juzgado de Utrera. Y el 19 de enero de este año, la Audiencia Provincial desestima el recurso que pusieron el señor Jiménez y la señora González Blanquero contra el auto de archivo, y en el que dice que archiva todo porque no hay ningún indicio de delito, digan lo que digan estos señores, ¿no? Y ahora, bueno, como digo, viene el último capítulo, que es el acta de la resolución del Tribunal de Cuentas, en el que dice que tampoco hay ningún elemento contable a tener en cuenta. Ya se ha terminado, es el último capítulo de los últimos, y hoy termina definitivamente esa gran mentira que don por decirle algo, Francisco Jiménez ha mantenido el tiempo. Los hechos han demostrado que es un gran mentiroso, que es un señor sin escrúpulos y que es capaz de hacer cualquier cosa por el poder. Por el poder, contra mí, contra el PSOE y por el dinero. Por lo tanto, yo creo que es importante que todos comprendamos la verdad y qué es lo que ha pasado durante estos 4 años, los que el señor Jiménez ha estado engañando a todos los ciudadanos, pero también a sus compañeros de partido. También a sus compañeros de partido. También a sus compañeros de candidatura. Por lo tanto, al final el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. Repito, ausencia total de pruebas y el señor Jiménez sigue instalado en la mentira y sigue dando su verdadera cara. Por ejemplo, como tuvimos precisamente hace poco, en la que yo no sé si se acuerdan ustedes de aquellas ruedas de prensa en las que de una manera histriónica, por no ponerle otro apelativo, el señor Jiménez hablaba del dinero del IVA y de todo ese tipo de cosas que parecía que había intentando dejar la sombra de la sospecha, ¿no?, y de la falta de honradez. Bien, pues resulta que el otro día el dinero que supuestamente el ayuntamiento se había gastado en el IVA del cine, pues ahora lo utilizaron para otra cosa, con lo cual significa que no se había gastado, ¿no? Por lo tanto, todo son mentiras, todo es una gran mentira en torno a este señor y en torno a este asunto, que ya más adelante pues nos pronunciaremos de manera más concreta, pero hoy evidentemente había que empezar por aquí, tremendamente satisfecho, tremendamente contento de que el Tribunal de Cuentas también haya clausurado el asunto. Y digo que todo es una gran mentira, una falta de transparencia absoluta
y muchas sospechas de que hay cosas que no están funcionando bien. Y, por ejemplo, podemos hablar de la zona azul, en la que hoy precisamente el Gobierno ha sacado adelante el proyecto de zona azul después de una serie de alegaciones que hemos puesto encima de la mesa. De manera muy sospechosa, de manera muy oscura, que todo hace indicar que hay intereses detrás de esta decisión que le va a costar el dinero a los ciudadanos de Utrera. ¿Qué intereses hay? ¿Por qué no se aclaran las cosas? Y yo voy a dar pruebas y voy a enseñar documentos de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, resulta que cuando hemos accedido, repito, hoy hemos llevado a pleno los expedientes definitivos, pues cuando nosotros vamos a los expedientes nos encontramos que hay documentos que han desaparecido. ¿Por qué? Hay documentos, estudios de costes, que es la madre del cordero aquí, del año 22 y del año 24, que son contradictorios, que lo hemos puesto encima de la mesa, que dicen, en unos casos utilizan unos valores y en otros casos utilizan otros, y el del año 22 ha desaparecido. Qué curioso. Pero no solo eso, ellos dicen que hay otro informe de septiembre de este año que no está en el expediente. ¿Dónde está ese informe? ¿Dónde está? ¿Por qué lo han ocultado? ¿Por qué han hecho desaparecer documentos de ese expediente? ¿Por qué tanto oscurantismo? ¿Por qué tanta falta de transparencia? ¿Qué intereses hay detrás? Porque yo me he sacado el listado de todos los documentos que formaban parte de ese expediente, ¿eh? Para que no me puedan decir que soy un mentiroso, que es lo que suelen decir ellos. Y los documentos que yo digo no están. ¿Por qué se quitan de en medio? ¿Cuál es el interés? Y no solo eso, sino es que además se miente alegremente porque, obviamente, nosotros antes de hacer ninguna reclamación pedimos ver el expediente completo. Curiosamente, y también me gustaría incidir en esto, ¿por qué se hace todo tan deprisa? ¿Por qué se trae un pleno extraordinario apenas con 2 días y sin comisiones informativas cuando tenemos un pleno a final de mes? ¿Por qué se saca el plazo de alegaciones en agosto de algo tan importante que puede suponer el negocio de 10 años? Porque la zona azul la quieren sacar para 10 años, ¿eh? ¿Por qué se hace en agosto? ¿Por qué se hace todo deprisa y corriendo? Claro, nosotros pedimos acceso al expediente y no nos lo dieron. Pero, sin embargo, tienen la osadía de mentir en papeles oficiales y decir, y aquí están, que a mí me dieron acceso el día 17 de agosto, cuando terminaba el plazo de alegación el 19 de agosto. Nosotros hicimos las alegaciones el día 19 de agosto, pero yo tengo aquí el documento que nos da acceso al expediente el 21. Mentira lo que dicen. Nos dejan fuera, no nos dejan acceder al expediente. Y además resulta que en el expediente faltan documentos. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuáles son los intereses ocultos? Pues claro, yo siempre me he preguntado cuál es el empeño del señor Jiménez, la zona azul que no la quiere casi nadie, y él empeñado en sacar la zona azul adelante. Bueno, pues siguen sin aclarar lo que llevamos ya varios meses preguntando. Es que hay 2 estudios, estos son documentos oficiales, ¿eh? No me los estoy inventando, que dicen, uno dice que durante los próximos 10 años, el año que más se va a ingresar por la zona azul, es decir, quien se lleve el contrato, se va a ingresar 240.000 euros, y sin embargo lo que dice es que se ingresan 573.000 euros al año. ¿Dónde están los más de 300.000 euros de diferencia al año? Que por 10 años son más de 3 millones de euros. Ese es el negocio de la zona azul. Ese es el negocio de la zona azul. Y ese es el negocio que no aclaran. Y por ese negocio vamos deprisa tramitando los expedientes, tenemos cosas que nos molestan y se quitan de en medio, tenemos documentos que dicen cosas contradictorias unas con otras, pero ¿qué está pasando aquí? Claro, la manera más fácil es insultar. Es insultar. Es lo único que han hecho hoy. Y han sido incapaces de justificar por qué desaparecen documentos del expediente
documentos comprometidos y porque hay diferencias sustanciales entre un estudio y otro. Porque no es lo mismo que un concesionario de la zona azul, porque obviamente todo esto se va a gestionar de manera privada, sepa que lo que se ingresa realmente son más de 550.000 euros, a que piense que son 240.000 euros, ¿no? La diferencia sustancial, ¿no? Y 10 años, ¿no? Por lo tanto, oiga, esto es sospechoso y huele regular. Por lo tanto, tendrán que dar muchas explicaciones. La mentira continua. ¿Cómo, por ejemplo, siguen en la mentira continua por las últimas declaraciones del delegado de Hacienda, que son sorprendentes, ¿no? Cómo tiene la osadía el señor Plata, enviado por el señor Jiménez, obviamente, porque el señor Jiménez no querrá dar la cara, de intentar hacernos responsables a mí y al equipo de gobierno del PSOE anterior de la situación que hoy económica tiene el ayuntamiento desde que están ellos. Y yo repito, documentos oficiales, papeles y hechos. No intentar hablar como me ha parecido ver en las redes sociales que hasta hacía referencia a un comentario irónico que un candidato hace 8 años puso en una red social. O sea, hay que tener pocos recursos para dedicarse a justificarse con eso, ¿no? Aquí hay unos hechos que son incuestionables, ciertos, y no se pueden discutir. Año 2022, último año íntegro de gobierno del PSOE. Aquí está, firmado por el señor Jiménez Morales. Firmado por el señor Jiménez Morales, donde decía que el ayuntamiento había tenido un resultado de... Perdón, a ver si lo encuentro. Aquí está. El resultado del ejercicio era 12,8 millones de euros y después de una serie de ajustes se quedaba en 7,6. Y que había 12,7 millones de euros de remanente de tesorería para gastos generales. Año 2022, firmado por el señor Jiménez Morales, ejercicio íntegramente socialista. ¿Qué pasa en el año 2023? Que empieza a meter la mano el señor Jiménez Morales y el Partido Popular. Qué curioso que durante 8 años el ayuntamiento no había tenido problemas financieros de ningún tipo y ahora, de repente, el primer año que están ellos, nos vamos y vemos que el resultado es de 10 millones negativos, que después de ajuste se va a 1 millón y pico y que no hemos comido más de 4 millones de euros de remanente de tesorería. ¿Y de eso tiene la culpa el PSOE? ¿De eso tengo la culpa yo? Oiga, el último ejercicio mío como alcalde, ahí está. Qué casualidad que desde que ustedes han llegado empiezan a ir las cosas mal. Y por último, y repito, incuestionable, todos estos son documentos públicos que están en las actas de los plenos, por lo tanto cualquier ciudadano entrando a la página web del ayuntamiento los puede ver. Página 78 del acta del pleno extraordinario del día 14 de julio de 2023, en la que se da cuenta, pues bueno, nuestro sistema legislativo hay cosas que hace muy bien, y es que cuando hay un cambio de alcalde hay un acta de arqueo de la caja municipal que firman los dos, el alcalde saliente y el alcalde entrante, el día del traspaso de poderes. Pues aquí está el acta de arqueo. Aquí está el acta de arqueo, firmada por el señor Jiménez Morales, firmada por el señor Jiménez Morales. ¿Y qué dice? Pues que el día 17 de junio de 2023, que es el día que cambia la alcaldía, había casi 28 millones de euros en la caja del ayuntamiento. Firmado por el señor Jiménez Morales. Por lo tanto, bueno, a lo mejor lo que tienen que empezar a dar explicaciones de qué está pasando en el ayuntamiento. ¿Por qué de repente, desde que estos señores han llegado, empiezan a aparecer los números rojos? Obviamente no tenemos Produsa. Gracias a Dios no tenemos Produsa. Pero es que la sombra de Produsa está planeando sobre el ayuntamiento. Es que son unos nefastos gestores. Lo demostraron y lo vuelven a demostrar. Es que a lo mejor tienen que dar explicaciones de por qué el día 29 de diciembre se autoriza un pago en contra de la opinión de la interventora de más de 2 millones de euros a la empresa de basura. Más de 2 millones de euros, el 29 de diciembre, qué casualidad. En contra de la opinión de la intervención. Intervención que ya está descabezada. Lo mismo que ocurrió en el año 2015.
Es que molestan los controles al señor Jiménez Morales. Le molestan los controles. Por lo tanto, tiene que dar muchas explicaciones. Tiene que dar muchas explicaciones. Todos sabemos que es un gran mentiroso. Estamos discutiendo ya cuál es el tamaño de sus mentiras. Todos sabemos que llegó dopado y con trampa a la alcaldía. Pero tiene que hacer frente a los problemas de los ciudadanos, hacer una gestión medianamente razonable de los recursos de todos, responsable y, por supuesto, resolver los problemas de la gente y olvidarse más de mí, del PSOE y de intentar enfangar la vida política municipal, que es lo único que sabe hacer. Muchas gracias. Yo, si hay preguntas, todo lo que quieran ustedes. Bueno, a ver, el tema de los juzgados es algo que yo estoy haciendo una denuncia política. Obviamente, yo tengo conocido, me han dicho, oye, vete al juzgado. Bueno, vamos a ver, al juzgado hay que irse para cosas gordas. A lo mejor alguna acaba en el juzgado. Obviamente, porque el señor Plata se dedica a mentir públicamente, igual que el señor Jiménez, pues en el juzgado sabemos que no tiene recorrido ninguno, pero lo que hay que es ponerlos en evidencia. Yo los pongo en evidencia con los argumentos que están aquí, que son los documentos oficiales. Esto es lo que pone en evidencia el gobierno. No son capaces de sacar ni un documento oficial que diga lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Si hay algún asunto turbio, obviamente que tengan claro que acabaremos en los juzgados. Y si no siguen sin dar explicaciones de algunas cosas, pues obviamente acabaremos en los juzgados y tendrá que dar las explicaciones oportunas. Pero bueno, eso es algo que llegará al momento en el que se decida. Aquí lo importante es que se olviden ya de la mentira continua en la que viven, de que están y tengan claro que están en el gobierno, que están para solucionar los problemas a la gente. Que no puede ser que cada vez que vamos a un barrio la gente está desesperada. Porque es que no aparecen, porque es que no le dan solución a ninguno de los problemas que tienen, ni de mantenimiento, ni de zonas verdes, ni de basura, de absolutamente nada. Y llevan ya más de 1 año y medio y tenían la varita mágica de todo. Y ahora resulta que a lo único que se dedican es a mentir y a parar proyectos, a destruir el futuro de este pueblo y a perder todas las subvenciones que estaban llegando de otras administraciones. ¿Qué opina su partido? Nosotros ya lo hemos dicho públicamente muchas veces y además se lo manifesté yo personalmente a la coordinadora de la plataforma. Tienen todo nuestro apoyo, entre otras cosas porque las exigencias de esta plataforma son las mismas que yo personalmente y el PSOE venimos exigiendo desde hace ya varios años. Un nuevo centro de salud, Virgen del Rocío como hospital de referencia, las nuevas especialidades que se prometieron en el Chare, que la asistencia, la atención primaria se refuerce y no tengamos que pasar al quinario que pasamos para poder ir al médico. En fin, las reivindicaciones de la plataforma son las mismas que las nuestras y desde hace pues ya bastantes años, ¿no? Por lo tanto, yo quiero recordar que fui el primero que en su día puso la necesidad de un nuevo centro de salud y que estuvimos encabezando todas las manifestaciones de finales del año 21 cuando fue el primer intento serio de llevarnos al hospital de Balme. Nada, pues muchas gracias.